Muy buenos días. Este domingo 31 de julio tenemos nuestro tiempo para alabar a nuestro Señor y llegamos al tiempo de la predicación. Como ustedes pueden notar, el título de este mensaje es Dios está a cargo. Cuando veamos el pasaje nos vamos a dar cuenta de que esa es una verdad evidente, al menos lo fue y se notó muy claramente para el pueblo de Israel. Pero vamos a notar cómo también el Señor nos habla a nosotros y nos deja ver que Él está a cargo. Hace algunos años atrás hubo un misionero que después de 25 años de haber estado en una iglesia que había plantado y había dedicado 25 años de su vida a esa iglesia, ya era una iglesia más o menos grande, tenían su propio lugar, tenía su propio liderazgo, había tenido una importante influencia en la ciudad donde se encontraban. Después de esos 25 años, pues este misionero iba a regresar para su tierra. Y cuando él iba a regresar, pues la nostalgia inundó a las familias de la iglesia, algunas de las cuales tenían muchos años. Y empezaron las preguntas, oiga, pastor, pero si usted se va, ¿quién va a quedar a cargo? El pastor va a decir, el pastor dijo en aquella ocasión, pues el Señor, Cristo. No, sí, yo sé que el Señor es la cabeza de la iglesia, pero ¿quién va a dirigirnos? Dijo, pues Cristo, el Señor. Bueno, yo quiero decir, ¿quién va a mandar? Pues el Señor, Cristo. Bueno, ¿a quiénes vamos a poder ver en el púlpito cuando predican? Mira, pues ahí sí, van a estar 3 hombres, así. Pero cuando se trata de quién está a cargo, quién manda, quién da las órdenes, quién provee, quién ayuda, quién es el Señor. Y espero que en el pasaje que tenemos ahora de Ageo podamos ver cómo también el Señor le dejó ver eso a su pueblo. Él es el que está a cargo. Así que acompáñenme por favor con su Biblia al libro de Ageo, capítulo 2, versículo del 1 al 9, es la porción bíblica que nos toca para este día. Ageo 2, versículos del 1 al 9. Ya que le encuentre, por favor, si me acompaña poniéndose de pie. Y mientras doy lectura, si por favor me sigue con su vista. Dice la palabra de nuestro Dios: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Oremos. Nuestro majestuoso Señor, todopoderoso, el Señor de los ejércitos, le adoramos en este día. Reconocemos, Señor, que quien está a cargo de la obra de su iglesia es usted.
Señor Jesucristo, usted dijo, yo edificaré mi iglesia. Este es su pueblo, Señor. Usted está a cargo. Y por eso, oh Señor, nos sentimos con la confianza de poder pedir en esta hora que con su Santo Espíritu y por la predicación de su palabra nos hable, nos edifique en esta hora, nos ayude, Señor, a cobrar fuerzas, aliento, ánimo para trabajar para usted, Señor. Que de aquí, Señor, salgamos con energías renovadas, Señor, con ideas frescas y nuevas para ponerlas al servicio suyo. Oh, Señor, qué grato es cuando sus hijos, sus siervos, así, Señor, procuran agradarle. Y que a través de todo esto, Señor, podamos ver su reino extendiéndose en el corazón de más personas, pero que también podamos ver, Señor, más personas que encuentran la paz con Cristo. Ayúdenos, por favor. Estamos en sus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. En la porción bíblica que nos encontramos en este día, ya estamos en lo que es el segundo mensaje del profeta Ageo al pueblo de Israel. Y este segundo mensaje, de acuerdo con los expertos, se dio un 17 de octubre del año 520 antes de Cristo. Había pasado un poquito más de un mes y medio desde el primer mensaje de Ageo. Ustedes recuerdan allí en el versículo capítulo 1, nos da la fecha de ese primer mensaje, capítulo 1, versículo 1, que según también los expertos llega a ser como un 29 de agosto. Entonces ha pasado aproximadamente un mes y medio para este segundo mensaje. Y como ya hemos visto, el primer mensaje de Ageo fue muy eficaz. Llegó al corazón de las personas en el pueblo, quienes ahora pusieron a Dios como su prioridad. Y al hacerlo, era necesario que ellos fueran reconstruyendo el templo. No tenían templo en aquel entonces. Comenzar la reconstrucción tomó unos 23 días de planificación. Y esto pues hay que pensar en el número de gente que participó. El diseño, la materia prima, cómo se iba a hacer, quiénes iban a ser los encargados. Empezar a ver todas estas cosas tomó unos 23 días, pero después de 23 días el pueblo puso manos a la obra. Y debido a esa determinación, el Señor les dijo, yo estoy con ustedes. Y era una aprobación de Dios. Yo estoy con ustedes, yo estoy de acuerdo con esto que están haciendo, yo los apoyo, yo estoy aquí para guiarles en todo el proceso. Eso fue un cambio dramático a la condición previa en la que se encontraba el pueblo. Porque después de que el pueblo regresó de su cautiverio en Babilonia, fue realmente algo muy asombroso que ellos regresaran de allá y seguramente iniciaron con muy buen ánimo, pero las cosas se complicaron un poquito. Ellos lograron organizarse en la sociedad, tenían sus líderes, sus gobernantes, lograron organizarse económicamente, tenían comercio, trabajadores y todas estas cosas, pero cuando empezaron a construir el templo, algo sucedió que quedaron a la mitad, no, ni a la mitad, en los cimientos del templo hubo problemas y pararon ahí. Y pasaron varios años donde el pueblo no tenía un templo. O sea, la actividad religiosa se había visto paralizada. Ellos continuaban con todas las demás cosas, pero su vida religiosa estaba paralizada. Este descuido del pueblo hizo que algunas cosas empezaran a tambalear, empezando por la economía. El Señor les estaba mostrando que, tú me descuidas el templo, pues yo descuido también tus tierras, yo descuido tus negocios. Y cuando Dios empezó a descuidar, por así decirlo, ¿verdad?, las propiedades, la gente se empezó a ver muy afectada. Entonces el Señor le estaba diciendo, bueno, vamos poniendo atención en los intereses. Tú pones atención en mis intereses y yo pongo atención en esos intereses secundarios. Y ahora que, eso debido a la predicación de Ageo, ahora que ellos habían corregido esa actitud hacia Dios
y habían comenzado a construir el templo, se presentó un nuevo desafío. El primer desafío era salir de la apatía. Bueno, ya habían salido. Pero ¿qué sucede cuando emprendes un gran proyecto, gran proyecto, y empiezas a avanzar? Pues te das cuenta que está muy grande, está muy difícil, es muy largo, no sabes si realmente lo vas a terminar. Y eso era lo que estaba empezando a pasar. El trabajo no resultaba ser como el pueblo esperaba, y de hecho el trabajo era un poco deprimente. Cuando ellos empezaron a reconstruir por primera vez, antes de la predicación de Ageo, nos dice en la palabra que la gente de más años, cuando estaban viendo que se echaban los cimientos, empezó a llorar, y la gente más joven empezó a cantar. Miren, en Esdras 3 del 12 al 13 registra este suceso. Dice: pero muchos de los sacerdotes y levitas, jefes de casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz mientras daban gritos de alegría. Muchos daban gritos de alegría. Y el pueblo, versículo 13, no podía distinguir el clamor de los gritos de alegría del clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos. ¿Puede imaginar usted un poco esa escena? Los demás tiempo estaban mirando y no, qué tristeza, esto es algo deprimente, nos quedamos sin un templo, y ellos estaban llorando. Y la generación más joven, que no le había tocado ver ningún templo, estaba: ¡wow! ¡Vamos a tener un templo! Estaban con alegría cantando. Y esta mezcla de emociones, bueno, había sucedido antes de la predicación de Ageo, pero se estaba volviendo a asomar en los tiempos de Ageo. Cuando empezó esta obra, ese león del desánimo volvió a asomar su cabeza para atacarlos, porque volvía a existir ese desánimo que se estaba contagiando rápidamente entre las personas. Así que esta porción de Ageo, capítulo 2, versículo del 1 al 9, trata de corregir eso. Busca corregir al pueblo en ese desánimo que tiene, busca encauzarlo y decir: no pares de trabajar. Sí, llevas poco, pero no pares. Sigue adelante con esa obra. Sigue adelante con la obra que Dios ha puesto. Y de este mensaje del profeta Ageo al pueblo, nosotros vamos a extraer 4 exhortaciones que van a ser los 4 puntos que quiero comunicar en esta hora. Los 4 puntos que quiero comunicar, empezando por tengamos cuidado de la nostalgia. Tengamos cuidado de la nostalgia. Versículos 1 al 3 nos dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Vemos aquí que Dios pone el dedo sobre la llaga, como decimos, ¿verdad? El Señor pone el tema sobre la mesa, y Él estaba mostrando cuál es el problema que estaba aquejando al pueblo. Y la forma en que el Señor lo hace es un tanto cruda, porque no maquilla las cosas, no. Ahí en el versículo 3 hace preguntas, que le llamamos las preguntas retóricas, porque no requieren una contestación. Y esas preguntas estaban buscando señalar algo muy puntual. Esto que era muy puntual que el Señor estaba señalando, es que este nuevo templo que se estaba construyendo no se parecía nada al templo que había sido destruido, al templo de Salomón. De hecho, el templo que estaban construyendo, en comparación con el templo de Salomón, dice, es como nada.
Es una expresión fuerte, hermanos. Ellos habían empezado a trabajar, pero su trabajo era como si no hubieran hecho nada, como si fueran ruinas, lo que estaban ahí tratando de medio acomodar. Era fuerte. Y es que el templo de Salomón fue muy finamente elaborado. En 1 de Reyes 6:38 dice que Salomón tardó 7 años en construir el templo. Y eso considerando que Salomón tenía una flota de trabajadores de 150,000 obreros, incluyendo los capataces. Bueno, hermanos, dirigir 150,000 personas, Steven, ¿podrías? Para una construcción, es increíble. Desde la materia prima hasta los últimos finos detalles, 150,000 personas involucradas durante 7 años. En este punto, el pueblo tenía aproximadamente unos 20 días de trabajo. ¿Cómo creen que se iba a ver la obra en comparación? Pues, como el Señor dijo, como nada, ¿verdad? Como nada. Y eso empezó a crear un desánimo por la nostalgia. Las familias de mayor edad que habían visto el templo podían haberle dicho a las familias más jóvenes, no muchachos, hubieran visto cómo era el templo. Tenía madera por dentro, oro y el lugar santísimo. Oye, pues si tú nunca entraste al lugar santísimo, ¿verdad? Pero siempre que nos da la nostalgia, le damos hasta más color y detalles a las cosas que eran antes, ¿no? En mis tiempos, cuando yo iba a la iglesia, hace tantos años, y pintamos todo y lo idealizamos todo como si era perfecto. Así sucede. Y los jóvenes pues empezaron a sentir así como que no, pues gracias, pero sí, nos damos cuenta que sí, nos falta mucho, sí, no, pues sí, falta bastante, no, ¿y de dónde vamos a sacar? No, esto nunca se va a aparecer. Y la historia del pueblo de Israel no es única, hermanos, es una historia que se repite una y otra vez en el pueblo de Dios. Las iglesias tienen sus épocas doradas y muchas veces la nostalgia es un obstáculo para que una iglesia vuelva a levantarse. La nostalgia es peligrosa porque nos deja atascados en el pasado y no nos permite mirar las oportunidades que se nos están presentando. Dios puede hacer, hermanos, una obra tan grande como lo hizo en el pasado o incluso hacerla mayor, pero siempre hay que batallar con la nostalgia. Por otro lado, hermanos, a veces podemos pensar que Dios está poderosamente obrando en grandes obras lujosas, ostentosas, mientras que por otro lado podemos ver pequeñas obras, 2, 3 familias, 2, 3 personitas y pensar y decir, mira, ya llevan así un año y no está sucediendo nada, no se está viendo algo allí. Y a veces, hermanos, a veces Dios ha abandonado esta gran obra que parece muy visible, parece muy poderosa, pero Dios está con esta pequeña obra. Porque muchas veces las grandes obras, al tener los recursos, al tener las maneras, al tener la gente, se olvida de Dios y confía en sus propias capacidades. Pero esta pequeña obra que no tiene nada, está día y noche de rodillas clamando, Señor, no sabemos cómo vamos a hacer el siguiente pago. Y el Señor está con ellos. Tenemos que tener cuidado y corregir si acaso llegamos a pensar que Dios solamente está en un solo lado y no en los dos. Bueno, dicho esto, vemos la segunda exhortación en el versículo 4, donde se nos exhorta a que nos esforcemos para trabajar porque Dios está con nosotros. Ahí el versículo 4 dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. 3 veces Dios le dice al pueblo, a los líderes,
esfuérzate. Y en esta traducción quizá no se alcanza a apreciar las 3 veces, porque en la tercera vez se traduce como cobrad ánimo, pero es la misma palabra, hatzak, es la misma palabra, la encontramos 3 veces, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Ustedes, hermanos, ¿recuerdan a qué personaje bíblico Dios le dijo 3 veces, esfuérzate y sé valiente? A Josué, así es, se lo dijo a Josué, el sucesor del gran líder Moisés, quien estuvo en una situación parecida, que la gente podía decir, no, ya se nos va Moisés, el gran hombre, y ahora. Y el Señor le dijo a Josué, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. La situación era muy similar. Y no es una coincidencia esto, hermanos, porque si bien es cierto que ahora estaban bajo el liderazgo de Zorobabel y del sumo sacerdote Josué, y no tenían la misma batalla que Josué el general, pues todavía tenían algo que debían hacer. Josué tenía que conquistar una tierra prometida. Zorobabel y Josué el sumo sacerdote tenían que construir un templo. Pero las mismas palabras, hermanos, pueden llegarnos fácilmente a nosotros, porque compartimos un tema en común. El tema en común con Josué, el tema en común con Zorobabel, era que ellos querían ver el reino de Dios sobre la tierra. Querían ver el reino de Dios en esa tierra prometida, entrar allí y que el reino de Dios se estableciera en esa zona. ¿Y qué quería Zorobabel, Josué, el sumo sacerdote? Tener un templo donde se manifestara también el reino de Dios sobre ello. ¿Y qué queremos nosotros, la iglesia? Que el reino de Dios también se establezca y se extienda en nuestra ciudad. Nosotros queremos eso y por eso podemos compartir ese mismo sentir y ese mismo llamado del Señor que nos dice, esfuérzate. Hermanos, al Señor le gusta una iglesia que sea fuerte, una iglesia fuerte. Y no hablo físicamente, pero hablo sobre todo emocionalmente. Al Señor le gusta una iglesia fuerte porque vienen siempre muchos problemas, mucho desánimo, mucha cosa, recibimos de repente una llamada, cae todo nuestro ánimo, de repente se cierra una puerta, nos desanimamos, pasamos muchas cosas y vienen constantemente presiones de desánimo. Pero al Señor le gusta una iglesia fuerte, por eso dice, esfuérzate. Y no solo una iglesia fuerte, pero una iglesia trabajadora. Tito 2:14 dice que Él dio, hablando de Cristo, su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometidos a hacer buenas acciones, buenas obras. Y lo maravilloso de esto, hermanos, es que el Señor no nos deja solos. Él se pone a nuestro lado para hacer la tarea que tenemos por delante. Así fue con el pueblo de Israel y así ciertamente es con nosotros. El Señor dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hay una tercera exhortación, hermanos, y esta tercera exhortación es que miremos la fidelidad de Dios en el pasado para no temer. Mire el versículo 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Hemos visto que cuando el pueblo de Israel miró hacia atrás, ellos empezaron a tener desánimo. Pero el Señor dijo, ¿quieren mirar atrás? Pues hay que mirar más atrás todavía, al tiempo del Éxodo. ¿Y cómo era el pueblo de Israel en el tiempo del Éxodo? Ellos eran esclavos, estaban pasándola muy difícil, pero el Señor a través de Moisés dijo, yo voy a sacar a mi pueblo de Egipto. ¿Y qué hizo el Señor? Manda 1, 2, 3, 10 plagas. Saca al pueblo,
lo acompaña con una columna de fuego que hace una división entre ellos y los egipcios. Abre el mar, el pueblo de Israel pasa, los egipcios quieren pasar, viene el agua, los ahoga. Más adelante el Señor les provee alimento, les provee agua. Y cuando llegan al monte Sinaí, Éxodo capítulo 19, Dios hace un pacto con ellos como si fuese un matrimonio. Hace un pacto con el pueblo. Y después de ahí, ¿qué sucede? Ellos ven la fidelidad del Señor una y otra vez acompañándoles. ¿Y cuál era el templo? ¿Y cuáles eran las casas de las personas? ¿Y cuál era la vida de lujo? Era sencillez absoluta. El templo en realidad era un tabernáculo, una tienda hecha de cortinas. Y allí, en la sencillez, la presencia de Dios suplía cualquier carencia. En la sencillez. El Señor estaba haciendo que su pueblo volteara y recordara ese tiempo en que no tenían ese lujo, pero la gloria y la presencia de Dios lo llenaba todo. ¡Qué hermoso! Era el Señor quien suplía cualquier cosa y el Señor les está diciendo, recuerden ese tiempo, bueno, porque las cosas van a ser así, van a ser así. El Señor quería traer a la mente del pueblo esa fidelidad para motivarles con su nueva tarea. No había que fijarse en las carencias ni las dificultades porque el Señor estaba con ellos. Tenemos una cuarta exhortación también, y esta es la exhortación a que confiemos en que Dios es el benefactor de su obra. Versículos 6 y 7 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Con esta declaración, el Señor deja ver que dentro de poco vendría un tiempo de gran agitación para las naciones. Cuando en la Escritura encontramos esta palabra de temblar o temblor, de acuerdo a un diccionario, el diccionario enciclopédico de imágenes y símbolos de la Biblia, esta imagen representa miedo intenso, terror o pánico que se apodera de los que se dan cuenta de repente de que su vida corre peligro. ¿Queremos tener un ejemplo de ese temblor? Cuando Dios sacude a las naciones, miremos COVID. ¿Qué sucedió en tiempos de COVID? ¿No fue que el pánico y el terror se apoderó de todas las naciones de la tierra? ¿No es cierto que las personas entraron en un momento muy difícil? Especialmente hubo unos 15 días que se sentía una atmósfera tan pesada y tan densa que no podíamos saludarnos ni vernos y sospechábamos de toda persona que simplemente estornudaba. Bueno, el Señor hizo temblar a las naciones. Y Él estaba prometiendo que Él iba a hacer temblar en el tiempo del profeta Ageo las naciones de ese tiempo. Y sorprendentemente, aunque algunas naciones iban a ser sacudidas, el pueblo del Señor y la obra del Señor iba a estar firme. Versículo 7 dice, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí hay un asunto de traducción, y disculpen si esto llega a sonar un poco técnico, hermanos, pero aquí hay un asunto de traducción donde leemos que dice, vendrá el deseado de las naciones. Si ustedes tienen otra Biblia, podrán notar que dice, vendrán entonces los tesoros de todas las naciones. Son dos traducciones distintas. Uno pone el deseado y con D mayúscula, que nos hace pensar que está refiriéndose al Mesías que va a venir, y el otro está hablando de los tesoros. ¿Uso este o sigo con este? ¿Sí? Ok. Está hablando de los tesoros. La primera traducción tiene el apoyo de varias cosas, las tradiciones judías, la traducción griega,
la manera en que Jerónimo, uno de los traductores de la Biblia, tradujo del hebreo al latín, tiene el apoyo para que este versículo esté hablando del Mesías. Pero una mejor traducción es la que tenemos en la Biblia de las Américas, que dice que está hablándose de las riquezas. Y la idea es esta, hermanos. El pueblo está preocupado porque no tiene cómo embellecer el lugar. Pero el Señor dice, yo voy a hacer temblar a las naciones y voy a traer de las naciones la riqueza para decorar todo el lugar, para hacer que ese templo luzca hermoso. Ustedes no se preocupen, yo voy a hacer que este lugar quede hermoso y bello. Esa es la traducción más simple y más natural del texto. Y siendo así, el Señor les está diciendo, no se preocupen, ustedes sigan trabajando, esfuércense, sigan haciendo, yo me voy a ocupar de cómo se va a ver este lugar. Esdras capítulo 6, versículo del 1 al 12, relata cómo efectivamente llegó una donación muy importante para la construcción del templo. De hecho, en los versículos 8 al 10 nos dice, además, Darío hizo un decreto, el emperador Darío, dice, además, este es mi decreto en cuanto a lo que habéis de hacer por estos ancianos de Judá en la reedificación de esta casa de Dios. Del tesoro real de los tributos del otro lado del río se han de pagar todos los gastos a este pueblo, y esto sin demora. Y todo lo que se necesite, novillos, carneros y corderos para holocausto al Dios del cielo, y trigo, sal, vino y aceite de unción, según lo pidan los sacerdotes que están en Jerusalén, se les dará día por día sin falta, para que puedan ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo y orar por la vida del rey y de sus hijos. ¿No les parece sorprendente, hermanos? Todos los gastos fueron sufragados por el emperador. Él asumió toda la responsabilidad de la construcción de la casa, pero le dijo al pueblo, Dios le dijo al pueblo, ustedes trabajen y yo voy a hacer que llegue el dinero, yo voy a hacer que llegue todas las cosas necesarias para embellecer este lugar. Este acto, luego dice el Señor ahí en el versículo de Ageo, o ya decía yo, ¿por qué no lo encuentro si es Habacuc? En Ageo capítulo 2, muy diferente el mensaje, por cierto. En Ageo capítulo 2, no solamente dice en el versículo 7, que hará temblar a todas las naciones, traerán los tesoros, pero al final dice, y llenaré de gloria esta casa. El Señor estaba prometiendo que, aunque iba a tener cosas muy hermosas ese lugar, lo más importante es que Dios iba a estar allí. Cuando inauguraron el tabernáculo, la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Cuando inauguraron el templo, la gloria de Dios llenó el templo. Y ahora que estaban inaugurando el nuevo templo, la gloria de Dios también iba a llenar ese lugar. Ahora, los versículos 8 al 9 son como una forma de repetición del versículo 7. Ahí nos dice en el versículo 8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, ¿por qué las personas de las naciones iban a dar para la construcción del templo? ¿Por qué iban a dar ellos? Porque todo el dinero le pertenece al Señor. Él es el dueño de todo. Dice ahí el Señor, mío es el oro y mío es la plata. Nosotros somos, hermanos, simples administradores de las riquezas de Dios. Esa es una verdad fuerte para nosotros. Lo que tenemos es del Señor. Y el Señor, hermanos, puede hacer que de eso que nosotros tenemos se haga la obra. Puedo contarles, hermanos, de personas que, incluso ateos, que no creen en nada de la iglesia, no creen en nada de Dios, han apoyado a la iglesia. Personas que
no tienen nada que ver con nosotros, que nunca nos han visto, que ni nos han conocido, que ni son creyentes, han dicho, ¿qué se necesita? ¿Qué podemos ayudar? Porque cuando el Señor dice, Él es el dueño de todo. Y así estaba sucediendo, le estaba diciendo al pueblo, ustedes no se preocupen. Yo soy el dueño, yo soy el que puedo mover las cosas para que se cumpla el propósito para el cual Dios nos llamó. El versículo 9 también era de mucho aliento, nos dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, ¿cómo nos sentiríamos si la obra que hacemos tiene buen éxito? Es decir, no sé si les pasa, pero a veces empezamos a hacer muchas cosas y las dejamos a la mitad. A veces empezamos a construir una barda, pero la dejamos ahí, no la terminamos de pintar. A veces comenzamos alguna cosa y no la acabamos. Pero con el Señor, hermanos, el Señor nos dice, tú comienza, todo va a salir bien. Y Él sí puede decir eso con seguridad. Tú solo esfuérzate y trabaja. Todo esto va a tener buen éxito. Y así le dijo el Señor a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, trabajar en la iglesia, quiero decir en un buen sentido, es el trabajo más exitoso, porque en cualquier otro lugar vamos a encontrar que no sabemos qué va a pasar de aquí a 1 año, a 2 años, pero trabajar en la obra del Señor es tener la certeza absoluta de que Cristo va a llevar adelante su obra, porque Él así lo prometió. Pero la parte final es también muy importante. Nos dice en el versículo 9, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué era el templo, hermanos? El templo era ese lugar donde las personas se acercaban, ofrecían sacrificios y donde se le enseñaba a las personas lo que necesitaban para tener paz con Dios. Y Dios estaba prometiendo que cuando el templo fuera construido, las personas iban a tener esa reconciliación con Dios, iban a tener la paz de Dios. Quiero empezar a concluir aquí. A lo largo de estos versículos, hermanos, Ageo 1 al 9, capítulo 2, versículos 1 al 9, nos hemos encontrado con 4 exhortaciones. La primera de ellas, tener cuidado con la nostalgia. La segunda, esforzarnos en trabajar porque Dios está con nosotros. La tercera, mirar la fidelidad de Dios en el pasado para no tener temor. Y cuarto, confiar en que Dios es el benefactor de su obra. Personalmente, hermanos, he encontrado tanto consuelo en esta semana, en estas palabras, porque veo la obra que está delante de nosotros, hermanos, y es muy abrumadora. Veo un gran equipo que se está levantando en la iglesia, veo hermanos que se están preparando, veo hermanas que están sirviendo, buscando hacer algo, veo todo esto y veo todas las posibilidades que se pueden presentar de hacer cosas para la gloria de nuestro Señor. Me siento abrumado de ver todo eso, pero luego escucho que el Señor dice, hey, estoy con ustedes. Y luego, Señor, pero ¿cómo vamos a hacerle para esto? ¿Cómo vamos a poner aire, Señor? Porque nos vamos a rostizar de aquí en agosto o septiembre. ¿Cómo vamos a estar, Señor? Hey, yo estoy con ustedes. Yo voy a llevar adelante esta obra. Y es verdaderamente un aliento para mí y espero que lo sea para nosotros. Pero más importante, hermanos, quiero que nos quedemos como con lo que dice el versículo 9. Dice, y yo daré paz en este lugar. La razón para la cual estamos trabajando es para que las personas tengan paz con Dios. Ese shalom, ese bienestar con Dios. La razón de nuestro trabajo es hacer eso, que las personas se encuentren con esa paz. Y
¿En quién encontramos la paz con Dios? Romanos 5:1 nos dice que habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de nuestro Señor Jesucristo, aquello a lo cual apuntaba el templo donde se manifestaba la presencia de Dios, pues en Jesucristo tenemos la presencia de Dios mismo, y es en Él en quien encontramos la paz que necesitamos. Nuestra tarea no es construir un templo o una edificación, pero es dar a conocer a aquel que es el templo, el Señor Jesucristo, para que las personas a través de Él encuentren paz. Hace algunos días invitaba a un señor a la iglesia. El Señor me decía, bueno, yo puedo mandar a mi familia, pero yo no, porque tengo el problema del alcoholismo. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y para poder tener paz con Dios, necesitamos reconocer eso, que somos enfermos y pecadores y rebeldes con Dios. Y tenemos que venir por medio de Jesucristo, que murió en la cruz y pagó por nuestros pecados, y decirle, Padre, perdónanos, porque hemos fallado delante de ti. Y personalmente orar y decir, Señor, perdóname, limpia de mi pecado, porque Cristo ya pagó por él en la cruz. Y que usted encuentre la verdadera paz con Dios, poniendo su fe en el Señor Jesucristo. Esa es nuestra tarea. Ese es nuestro deber fuera de la iglesia y dentro de este lugar. Llamar a las personas y anunciar el Evangelio de la paz a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude con eso, hermanos. El Señor nos ha dicho, hey, yo estoy con ustedes. Adelante, sigan adelante, esfuércense. Que me desvelé, esfuércense. Que estoy cansado, esfuércense. Yo estoy con ustedes y a trabajar. Oremos. Gracias, nuestro Señor y Dios. Sé, Señor, que las personas que estamos aquí nos estamos esforzando, Señor, porque sin duda este calor llega a causar alguna incomodidad. Pero, Señor, incluso el soportar el calor, recíbalo como una ofrenda agradable delante de usted, Señor. Porque nosotros queremos escucharle y porque, Señor, queremos seguirle y obedecerle. Bendiga nuestra iglesia, Señor, ayudándonos a ver que usted está con nosotros para seguir esta tarea, y denos la sabiduría, Señor, para saber cómo encauzar a los hermanos que están con esta disposición de trabajar y de seguir la obra suya. Gracias, Señor. Le pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga en esta semana.